Muy buenos días. El día de hoy estamos comenzando nuestro servicio de domingo en la mañana. Estamos contentos por estar aquí y estamos contentos por podernos comunicar con ustedes por medio de este sistema. Que Dios les bendiga. Quiero saludar a todos los que han escrito, a todos los que nos han enviado un saludo, o nos han dado una bendición, o han tomado tiempo para poner un comentario. A todos los que han visto los mensajes y han compartido los mensajes con los demás, saludos. Quiero enviarles un saludo este domingo, precioso domingo, esta mañana. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga ricamente. Quiero recordarles, iglesia, hermanos, quiero recordarles que nuestras lecturas semanales de esta próxima semana son en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 16. Quiero recordarles que esta próxima semana vamos a estar leyendo Segunda de Reyes, capítulo 16, de ahí en adelante. Y esta tarde, si Dios me permite, estaré trayendo una enseñanza, un mensaje sobre estos capítulos. El seminario práctico de la iglesia, sus maestros les estarán anunciando sus tareas a estudiar, tanto los que están estudiando música como los que están estudiando las leyes de la enseñanza, las 7 leyes de la enseñanza, es el libro que estábamos estudiando. Sus maestros les estarán anunciando, hermanos, qué estar estudiando para continuar nuestra preparación cristiana. Bueno, pues quiero decirles que hoy domingo envíen, hermanos. Normalmente lo hacemos los miércoles, pero quiero decirles que en vista de la situación que tenemos, de la epidemia y los hermanos que están en necesidad y algunos que han dejado sus trabajos y demás, quiero decirles que envíen sus peticiones y sus gratitudes para estar orando por ellas y estarnos gozando con ustedes. Por favor, hermano, normalmente lo hacemos los miércoles, levantamos las peticiones, pero hoy quiero dar la oportunidad para que lo hagamos hoy domingo. Así que envíen sus peticiones y también sus gratitudes. Normalmente los domingos en la mañana tenemos tiempo para dar gracias a Dios en nuestra congregación. Bueno, pues entonces envíen sus gratitudes, hermanos, para gozarnos con ustedes y darle gracias a Dios por lo que Dios está haciendo y lo que Dios está permitiendo hacer. Permítanme, por favor, orar. Déjenme orar, hermanos, esta mañana. Padre, en este momento y en esta mañana, Señor, este domingo, vamos delante de su presencia. Señor, usted sabe que hoy es su día. Hoy domingo es el día del Señor. Es el día en que los cristianos nos juntamos, nos congregamos. Todo creyente, todo aquel, Padre, que te ha aceptado en su corazón como su Salvador personal. Esta mañana, Señor, acude a los templos, acude a su iglesia como testimonio, como fiel cristiano, para alimentarse de la palabra de Dios, para agradecer a usted por las bendiciones recibidas, Señor, y para dar testimonio a las personas que como creyentes fieles acudimos a su casa. Padre Celestial, esta mañana no podemos hacerlo por la contingencia, no podemos hacerlo, Señor, por las autoridades que, cuidando de sus ciudadanos, nos han pedido, Señor, que nos quedemos en casa. Nos han pedido, Señor, que estemos resguardados por causa de la epidemia existente. Señor, pero en espíritu nos reunimos. En nuestro corazón estamos reunidos, Señor, en nuestro templo.
Padre Celestial, usted le pedimos que bendiga a los creyentes, le pedimos que bendiga a los cristianos en todo lugar, no solamente aquí en nuestra ciudad de Zapopan, Jalisco, sino en todas las entidades, Padre, aquí del estado. También bendiga, Señor, las iglesias, los cristianos del país, y también, Señor, de todo el mundo. Señor Jesucristo, le pedimos que por favor nos ayude. Le pedimos que por favor su mano poderosa y su gracia infinita, Señor, haga su voluntad. Sabemos que todo esto, Señor, todo esto está bajo su control. Y usted puede tomar control en el momento que usted guste. De igual manera, Señor, entendemos que si es su voluntad, que la población y la ciudadanía y la humanidad, Señor, padezca esto, igual como ha padecido otras cosas a través de la historia, pues debemos de ser sabios y debemos de ser entendidos y debemos de ser sumisos a su voluntad y entender que es su voluntad, Señor. Padre, tan solo le pedimos que nos guarde, tan solo le pedimos que nos ayude. Usted ha prometido estar con su pueblo todos los días hasta el fin del mundo. Señor bendito, por favor, bendiga a los hermanos mayores, bendiga a los niños, cuide a los niños, Señor, por favor. Cuide a las hermanas que están embarazadas y que están a punto de dar a luz en estos días. Guárdelas, Padre Celestial, y déles fortaleza, déles fuerza, déles salud. Así como al resto, Señor, de las congregaciones, al resto de la juventud y de los matrimonios, Señor Jesucristo. Por favor, le pedimos una bendición especial por los predicadores, por los pastores, por los misioneros, por los evangelistas, por los embajadores, Señor, espirituales suyos de la ciudad celestial, en los campos donde están ministrando, en los campos donde están trabajando para su gloria, donde usted los ha enviado. Señor, guárdelos, por favor, y cuídelos, y deje, Señor, que de una manera o de otra podamos seguir haciendo el trabajo que usted nos ha encomendado, como es predicar el Evangelio de Jesucristo y de la salvación eterna. Oramos, Padre, por favor, que nos ayude y nos bendiga, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Amén. Usted que está ahí en su casa, con su familia o con su matrimonio, o solo o sola, pues vamos a leer un poco de la palabra de Dios. Vamos a estudiar, hermanos, esta mañana quiero retomar el tema de la historia de la iglesia. Y como hemos llamado nosotros este tema, la historia de la iglesia y de los bautistas. Este es el tema que nos ocupa en este año. Este es uno de los temas que estamos estudiando, una de las series que estamos estudiando en nuestra iglesia. La historia de la iglesia y de los bautistas. Qué importante es conocer nuestra historia. Todo pueblo tiene su historia. Toda nación tiene su historia. Y la iglesia no es la excepción. La iglesia tiene su historia a través de los años, a través de los siglos. Quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de Hechos, por favor. Quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de Hechos. Vamos a estar un ratito aquí. Vamos a tomar un tiempo, hermanos, para estudiar la palabra de Dios. Hoy es domingo y hoy es un tiempo, hermanos, para que Dios hable a nuestros corazones, que Dios hable a nuestras vidas, que el Señor fortalezca nuestro espíritu y nos anime y nos empuje a continuar adelante en la obra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Hechos, en el libro de los Hechos, por favor, capítulo número 15. Capítulo número 15.
y verso 40, del verso 40 al capítulo 18, verso 22. Al capítulo 18, verso 22. Nos corresponde estudiar, o mejor dicho, aquí es donde vamos en la historia de la iglesia. Comenzamos desde su formación en el libro aquí en este libro de de Hechos, pero en el capítulo número 2. Comenzamos ahí desde su formación. Pero ahora nos corresponde el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Hechos capítulo 15, verso 40. Dice los versos aquí, comenzando desde el verso 36, dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Así que ellos están planeando salir a visitar y salir a ver a los hermanos nuevamente. Ahora, verso número 40, dice la Biblia: y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y luego dice: y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Aquí comienza el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Así que tenga su Biblia abierta ahí, por favor, porque vamos a considerar algunas cosas que están ahí. Pero antes, hermanos, quisiera decir tres cosas con respecto al estudio de hoy. Primero, la primera cosa que quiero decir es que el compañero de Pablo en este segundo viaje no es Bernabé, sino Silas, o Silvano, como también se le llama en otros lugares. Bernabé se separó de Pablo, o Pablo se separó de Bernabé, o ambos se separaron uno del otro. Los versos que no leí, el verso 38 y 39. Y ahora Bernabé va a un lugar, va a Chipre, de acuerdo al verso 39, con Marcos, y Pablo con Silas va por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias, verso 41. Entonces, esta es la primera cosa que quiero mencionar. El compañero de Pablo en este segundo viaje no es Bernabé ahora, sino Silas. La segunda cosa que quiero mencionar es que el apóstol Pablo en este tiempo de su segundo viaje es cuando va a escribir algunas de sus cartas. Durante este segundo viaje es que él va a escribir algunas de sus cartas. Y la tercera cosa que quiero mencionar, y aquí es donde nos vamos a quedar en el estudio. La tercera cosa que quiero mencionar es que predicación, si quisiéramos definir con una palabra la historia de la iglesia, si quisiéramos encerrar en un término cuál ha sido la historia de la iglesia a través de los años, la palabra sería predicación. Esta sería la palabra que pudiera definir la historia de la iglesia, la historia de los primeros cristianos en los primeros años, y luego la historia de los viajes misioneros de Pablo y demás, y a través de los siglos hasta el día de hoy. Esta sería la palabra que pudiera definir o que podría definir a la iglesia y, ¿por qué no?, también a los bautistas. La palabra predicación. Es que el énfasis en la predicación, el interés en la predicación, el propósito de predicar, el centro de actividad del comienzo de la iglesia y de su historia, siempre fue predicación, siempre fue predicar, siempre fue anunciar el evangelio.
siempre fue predicadores, predicadores, predicadores. El mandato de predicar el evangelio sabemos que fue dado a la iglesia. Y por eso la historia de la iglesia y de los bautistas está llena de predicación, está llena de predicadores, está llena de anunciadores del evangelio. Así que si quisiéramos o si pudiéramos definir de alguna forma la historia de la iglesia, esta sería la palabra: predicación. Así que quiero leerles unos versos aquí en esta sección que les acabo de mencionar en el libro de Hechos capítulo 16. Quiero mencionarles dos versículos principalmente. Uno está en el verso 16:10, Hechos 16:10. Ahí está uno. Y otro versículo se encuentra en el capítulo 17, versos 3 y 13. Leo el primero. Hechos 16:10 dice: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Este es el propósito de este segundo viaje: predicar el evangelio. Este es el propósito del llamado de Dios: predicar el evangelio. Esta es la principal razón de la iglesia, de su existencia. Esta es la principal razón de los convertidos, de los cristianos, de nuestras vidas y de nuestras existencias, hermanos. Predicar el evangelio. Capítulo número 17, el verso 3 dice, este es el apóstol Pablo en Tesalónica, dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Y el 4 dice: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Este era el énfasis. Esta es la definición, la ocupación principal del apóstol Pablo y de Silas. Esta fue la ocupación principal en su segundo viaje. Había sido en su primer viaje. Lo fue también en su tercer viaje misionero. Y esta fue también la ocupación de los cristianos en los primeros días, hablando de Jerusalén. En Jerusalén, los cristianos también estuvieron predicando. En Jerusalén también los cristianos estuvieron anunciando el evangelio. Vamos a mirar unos versos, por favor. En el capítulo número 5. En el capítulo número 5 del libro de Hechos, pero en el verso número 42. Hechos capítulo 5, verso 42. Estamos mirando la historia de la iglesia que se define en una palabra. Se define en la palabra predicación. Quiere decir que la iglesia predica. Quiere decir que los cristianos predicamos. Quiere decir que el motivo principal de la existencia de nosotros los cristianos es para predicar el evangelio. Esa es la razón por la cual el Señor no nos lleva al cielo una vez que somos salvos. Es la razón por la que Dios no nos quita la vida acá en la tierra una vez que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón. Una vez que encontramos el evangelio, una vez que conocemos el evangelio, una vez que nos damos cuenta de nuestra condición espiritual y nos arrepentimos de nuestros pecados, una vez que aceptamos a Jesucristo como nuestro suficiente y único Salvador, esta es la razón por la que Él no nos quita la vida. Nos deja acá para que podamos dar testimonio, nos deja aquí
para que podamos predicar el Evangelio, que podamos ser luz, que podamos ser embajadores, que podamos ser testigos a los que no conocen a Jesucristo como su Salvador personal. Esa es la razón por la que estamos aquí. Sus amigos necesitan a Cristo. Sus parientes necesitan a Cristo. Sus vecinos necesitan a Cristo. Sus conocidos necesitan a Cristo. Sus desconocidos necesitan a Cristo. Todo el mundo necesita a Jesucristo como su Salvador. Y de eso estaban conscientes los cristianos en el libro de los Hechos. Capítulo 5, verso 42 dije. La palabra de Dios dice así: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Estos son los cristianos en Jerusalén. Ahora, en el capítulo 8, los que fueron esparcidos, dice la Biblia, hubo una persecución en Jerusalén contra los cristianos. Y la Biblia dice que todos los que fueron esparcidos de ahí salieron predicando la palabra de Dios. Ahora, mire lo que dice el verso número 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Esta era la encomienda, este era el énfasis, este fue el plan, este fue el propósito, esta es la definición mejor para una iglesia. Predicadores, tanto hombres como mujeres, tanto jóvenes como adultos, eran predicadores, predicaban el Evangelio. Entre ellos está Felipe, capítulo 8, verso 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. El verso 12 también dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y luego el verso 35. Felipe era muy activo en la predicación. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y luego el 40. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Mire, este hombre era predicador. Igual como él, hubo muchos a través de la historia. Igual como él, hubo muchos. Hay otro en el capítulo 9. Hay otro predicador en el capítulo 9, verso 20. Este Saulo de Tarso, recién convertido, dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Este Saulo de Tarso. En el capítulo 11, verso 20, la Biblia dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Ahora el Evangelio se está moviendo. Se movió primero en Jerusalén, llenaron Jerusalén con el Evangelio y ahora se están moviendo. Dice el verso 19 que pasaron hasta Fenicia, hasta Chipre y hasta Antioquía. Y dice que estaban ahí predicando el Evangelio. Y dice: cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Esta puede ser entonces, hermanos, la historia, capítulo 13, verso 5. Esta puede ser la historia de la iglesia. Esta puede ser la palabra que defina a la iglesia. Predicación. Predicar el Evangelio. Dice: y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios, capítulo 13, verso 5, en las sinagogas de los judíos.
tenían también a Juan de ayudante. Y ahí están ellos, siempre están predicando, ellos siempre están anunciando. Capítulo 14, verso 21. El capítulo 14 y el verso 21 dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Ellos están anunciando la palabra de Dios. 15:35. Esta es la palabra que mejor define a la iglesia, la predicación. Y Pablo y Bernabé, dice, versículo 35 del capítulo 15, continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Como pueden ver, como podemos ver, la mejor definición de la iglesia en su historia es la predicación. Es la predicación del evangelio. Así que, hermanos, predicar el evangelio es nuestra principal ocupación. Anunciar el evangelio de Jesucristo es nuestra principal ocupación y nuestra principal responsabilidad. Déjeme leerle algunos pasajes. Déjeme leerle algunos pasajes en las Escrituras, en la Biblia, que nos explican o que nos mencionan, hermanos, la importancia de la predicación del Evangelio. Voy a leerles uno en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 16. Romanos, capítulo 1, verso 16. Déjenme leerles este verso, por favor. Romanos, capítulo 1, verso 16. Es lo que dice la palabra de Dios aquí. Romanos 1:16. Algunos lo saben de memoria. Algunos saben de memoria este pasaje. Déjenme leerlo. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dijo Pablo en el 15: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Este es el libro de Romanos. Y él dice que no se avergonzaba del evangelio porque es poder de Dios para salvación. La razón por la que la iglesia puso atención a la predicación del evangelio y la razón por la que los cristianos predicamos el evangelio y anunciamos la salvación en Jesucristo es porque este evangelio es poder de Dios para salvación. Si una persona va a ser salva, si una persona va a creer en Jesucristo, si una persona va a escuchar y va a tener fe suficiente para ser salvo, entonces será a través de la predicación del evangelio. La predicación del evangelio produce la fe salvadora. La predicación del evangelio produce el arrepentimiento. La predicación del evangelio lleva al pecador, lleva a la persona a saberse pecador, a sentirse culpable por su pecado, a creer que Jesucristo le puede salvar y a arrepentirse y a invitar a Jesús, a mirar la necesidad de invitar a Jesús a venir a su corazón y salvarle de su pecado y de su condenación. Eso es lo que hace la predicación del evangelio, y eso es poder de Dios para salvación. En 1 Corintios capítulo 1 verso 21 estamos mirando la definición, la mejor definición de los cristianos a través de la historia. La mejor definición de los cristianos a través de la historia es predicación. Eso les define muy bien. Eso nos define muy bien, hermanos. Quisiéramos otra. Hay más características. Hay muchos otros detalles.
que encontramos de los cristianos a través de la historia. Pero la principal característica es esta: predicar, predicar, predicar. Así que si usted es cristiano, si usted es cristiana, si usted se considera parte de la iglesia del Señor Jesucristo, entonces esta es una de las cosas que debe estar haciendo, o esta es una de las cosas en las que debe estar ocupado. Esta es una de las características que debe apoyar en su congregación: la predicación del Evangelio. Que el Evangelio se predique, que el Evangelio se anuncie, que la palabra de Dios corra y sea glorificada. En estos días que nos han pedido estar en casa, bueno, pues estamos en casa, pero debemos buscar otros medios. Debemos buscar métodos, debemos buscar maneras de seguir anunciando el Evangelio. La semana pasada les decía, podemos hacerlo por teléfono, podemos hacerlo a través de WhatsApp, podemos hacerlo como lo estamos haciendo aquí a través de estas transmisiones en vivo. Podemos hacerlo de distintas formas, de videollamadas y demás. Usemos la tecnología para que el Evangelio se siga predicando y seguir cumpliendo nuestra responsabilidad. 1 Corintios capítulo 1, verso 21. Dice la Biblia: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes, escuchen, por la locura de la predicación. Verso 21, 1 Corintios 1, 21. Dice: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que este es el sistema, esta es la manera, esta es la forma. Por eso esta era una de las características principales. Por eso esta palabra, creo yo, define de la mejor forma a la iglesia: predicadores, predicación. Predicar. El mejor distintivo de los cristianos es predicar el Evangelio. La mejor característica, la principal característica de una iglesia es anunciar el Evangelio de Jesucristo. Y en estos días de epidemia, en estos días de necesidad, en estos días de incertidumbre, en estos días de temor, en estos días de crisis, cristianos que tenemos la esperanza, cristianos que tenemos la promesa, cristianos que tenemos la confianza en Dios, entonces nuestro deber es anunciar, nuestro deber es ser testigos, nuestro deber es proclamar el mensaje de salvación en Jesucristo. Un versículo más está en Marcos 16:15. Marcos 16:15. Predicar el Evangelio. Esto es lo que hicieron los cristianos en Jerusalén. Predicar el Evangelio. Esto es lo que hicieron los cristianos fuera de Jerusalén. El capítulo 8, 9 y 10 y 11 y 12 y 13 de Hechos hablan de que ellos estuvieron predicando el Evangelio a todas partes que fueron. Y predicar el Evangelio es lo que hizo el apóstol Pablo y Bernabé en su primer viaje. Y luego Pablo y Silas en su segundo y tercer viaje. Y cuando usted termina el libro de Hechos, usted encuentra allá al final del libro de Hechos, usted encuentra una frase muy interesante y muy preciosa que dice que el apóstol Pablo estaba predicando el Evangelio sin impedimento. Dice: predicando el reino de Dios. Estoy leyendo Hechos 28:31. Y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Esperamos que el final del libro de Hechos, hermanos, sea parte de nuestra historia. Es lo que hemos hecho gracias a la libertad religiosa que tenemos en nuestro país. Podemos predicar el Evangelio abiertamente y sin impedimento, gracias a Dios.
En estos días, pues, no podemos hacerlo como quisiéramos, pero confiamos en Dios, que vamos a salir de esto, y con la ayuda de Dios vamos a seguir predicando el Evangelio. El libro de Marcos, capítulo 16, verso 15, dice la Biblia, y les dijo, este es Jesucristo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Entonces, el Evangelio, predicamos el Evangelio. La razón por la que el Evangelio es predicado y la razón por la que los cristianos a través de la historia han predicado el Evangelio es porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, dijimos. Es porque agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, dijimos. Y también dijimos que es porque es un mandamiento de Jesucristo. Es un mandato que el Señor Jesucristo nos dio. Pero finalmente, la predicación del Evangelio o predicar el Evangelio es una de las principales características de los cristianos. Es porque con nosotros o sin nosotros el Evangelio será predicado. Con ustedes, hermanos, o sin ustedes, el Evangelio será predicado. Con nuestra congregación o sin nuestra congregación, el Evangelio será predicado. Los cristianos, la iglesia del Señor, los bautistas, nos hemos caracterizado por predicar el Evangelio, por motivar, por empujar, por llevar las buenas nuevas de salvación a la gente. Así que predicar el Evangelio, se predicará el Evangelio, se seguirá predicando el Evangelio en estos días de hoy. El Evangelio se está predicando por todas partes del mundo. Lo hagamos usted y yo o no lo hagamos. Con nosotros o sin nosotros, el Evangelio se va a predicar. Colosenses capítulo 1, verso 23. Ya estoy terminando. Colosenses capítulo 1, verso 23, por favor. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Dice, si en verdad, Colosenses 1:23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Escuche esto. El cual, hablando del Evangelio, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Y Pablo dice, del cual yo Pablo, fui hecho ministro. Escuche esto. El cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Esta fue la encomienda. Esta fue la razón por la que los primeros cristianos fueron hechos predicadores y anunciadores. Porque el plan de Dios fue que el Evangelio se predicara en todo el mundo. El texto dice, en toda la creación que está debajo del cielo. Gracias a Dios, el Evangelio hoy en día está en todas partes del mundo. Gracias a Dios, la Biblia está traducida casi a todas las lenguas del mundo. Oímos por ahí estadísticas y noticias de pueblos indígenas, de algunos pueblos que todavía no tienen parte de las escrituras en su dialecto o en su idioma. Pero la gran mayoría del mundo tiene palabra de Dios y tiene predicadores y tiene misioneros. Mire lo que dice 1 Timoteo 3:16. El Evangelio se va a predicar con usted o sin usted. Si nosotros predicamos, gloria a Dios, tendremos parte en esta obra. Si nosotros no predicamos, de todas maneras el Evangelio seguirá siendo predicado. Dios se ha encargado, Dios se encargará de seguir levantando predicadores, de seguir levantando iglesias,
que prediquen el evangelio en todas partes del mundo. Lo ha hecho a través de los siglos y lo seguirá haciendo. Primera de Timoteo 3:16. Y es una larga lista de iglesias predicadoras, de misioneros predicadores, de evangelistas, de pastores, de cristianos que predicaron el evangelio en diferentes partes del mundo. 3:16 de 1 de Timoteo dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Subraya esta parte en su Biblia, es nuestro tema. Predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Este es el misterio de la piedad. Hay 6 puntos en este misterio, pero el nuestro, el que nos importa o nos interesa en esta mañana, es el número 4, predicado a los gentiles. Cristo fue predicado. Mateo 24:14. Déjeme tomar una palabra de aquí. Mateo 24:14. El evangelio se va a predicar. El evangelio se ha predicado antes que usted y yo naciésemos. Y si usted y yo morimos y el Señor tarda y no viene mientras estamos acá, entonces usted y yo vamos a morir. Y el evangelio va a seguir siendo predicado. El evangelio va a parar de predicarse. El evangelio va a dejar de predicarse cuando el Señor Jesucristo venga por la iglesia. Y no habrá más predicadores. Y no habrá más predicación. No habrá más templos abiertos. No habrá más iglesias por las calles. No habrá más Biblias. No habrá más folletos repartiéndose por las casas. Porque quienes lo hacían ya no estarán. Dice, hay un canto que dice: los que predican ya no existirán. Mateo capítulo 24, verso 14. Dice: el fin del mundo se acerca ya. El evangelio se acabará. Ya las señales se están cumpliendo. Los que predican ya no existirán. San Mateo capítulo 24, verso 14. Pero en estos días que hay predicación, en estos días que hay predicadores, cada persona debe de poner atención y debe de escuchar el mensaje del evangelio, oír el evangelio y creer el evangelio. Esa es nuestra responsabilidad. 24:14 Mateo dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El plan de Dios es que el evangelio se predique en todo el mundo, para que todas las naciones tengan este testimonio, y que todas las naciones tengan la oportunidad, todas las personas, todas las gentes de todos los pueblos y todas las razas tengan la oportunidad de escuchar el evangelio en su propio idioma. Gloria a Dios. Gracias a Dios por aquel gran hombre, Casiodoro de Reina, que tradujo la palabra de Dios, la Biblia, a nuestro idioma, a nuestro español. Y gloria a Dios por todos, mientras buscamos 1 Corintios 9, y este es mi último texto. 1 Corintios, capítulo 9. Este es mi último texto. Gloria a Dios por todos los traductores. Gloria a Dios por todos los impresores. Y gloria a Dios por todos los que llevan las Biblias y los San Juanes y los Romanos y los Nuevos Testamentos a los pueblos, a los lugares. Gloria a Dios por los que han tomado el ministerio de regalar Biblias, de llevar Biblias, de comprar Biblias, de apoyar los ministerios de la impresión de las Biblias. Gloria a Dios por eso, para que la gente tenga la palabra de Dios. Y gloria a Dios por los predicadores.
Y gloria a Dios por las iglesias que anuncian el Evangelio. Y gloria a Dios por los cristianos que hacen todo su esfuerzo por anunciar el Evangelio a las personas inmediatas, a sus parientes, a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de escuela, a sus vecinos, a sus amigos, a quien sea, que tienen la costumbre de ofrecer un tratado, de ofrecer un folleto, de invitar a las personas a la iglesia, de hablarles de Jesucristo. Gloria a Dios por la iglesia, que a través de los años no ha perdido su visión, que a través de los años no ha perdido su responsabilidad, que a través de los años no ha perdido su enfoque, que a través de los años no ha perdido su principal característica y su principal distinción, como es la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio. Predicar el Evangelio es nuestra principal ocupación. 1 Corintios capítulo 9, verso 16 en adelante. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Oiga lo que dice el apóstol. Ay de mí si no anunciare el Evangelio. Y luego la última parte del 17. La comisión me ha sido encomendada. Es decir, es nuestro deber, es nuestra responsabilidad, es nuestro trabajo, es nuestra labor principal delante de Dios. Predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio son las buenas nuevas. No me queda espacio, no me queda tiempo para examinar los mensajes que el apóstol Pablo, los mensajes que el apóstol Pedro predicaron en sus inicios. Pero en estos mensajes podemos nosotros mirar el contenido, los elementos del Evangelio. ¿Qué incluye el Evangelio? 1 Corintios capítulo 15. Dice el apóstol Pablo, lo define de esta manera. Dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente, dice el 3, os he enseñado lo que asimismo recibí. Escuche esto, esta es la definición del Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio. El Evangelio es que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. El Evangelio es que somos pecadores. El Evangelio es que hemos ofendido a Dios. El Evangelio es que todo ser humano ha ofendido a Dios por sus actos, por su vida, por su mal proceder. Somos pecadores en todo tipo y en toda forma. Y por ser pecadores es que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por usted. La razón por la que Cristo pagó las culpas, la razón por la cual Jesucristo fue a la cruz del Calvario, esta próxima semana es la llamada Semana Santa. Entonces miramos las Vía Crucis, miramos los sacrificios, miramos muchas películas y miramos muchos anuncios de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. La razón por la que Jesús fue a la cruz del Calvario es por el pecado suyo y por el pecado mío. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en Romanos 5:8, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La razón por la que Él murió en la cruz es por usted y es por mí. Pero gloria a Dios que Él fue sepultado y no quedó en la tumba.
Gloria a Dios, Él se levantó. La Biblia dice que Él resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y entonces, la resurrección de Jesucristo, Él resucitó. ¿Para qué resucitó? La Biblia dice que resucitó para nuestra justificación. Resucitó para nuestra salvación. Resucitó para poder llevar su sangre ante el Padre. El sacrificio vivo de Él que la ley exigía. El sacrificio vivo que la justicia y la severidad de Dios exigía. La razón por la que Él derramó su propia sangre fue para darle salvación a usted y para darme salvación a mí. Ese, mi amigo, ese es el Evangelio. El Evangelio es buenas nuevas, una noticia de esperanza. Sí es verdad que somos pecadores, sí es verdad que hemos ofendido a Dios, sí es verdad que merecemos el infierno, sí es verdad que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, sí es verdad, porque de acuerdo a Adán hemos nacido en pecado, es verdad. Pero también es verdad que Dios nos ama. También es verdad que Cristo murió por nosotros. También es verdad que Dios dice que nos arrepintamos de nuestros pecados para alcanzar la salvación. También es verdad que a través del Evangelio Dios nos permite que alcancemos la fe. Y también es verdad que si le aceptamos en nuestro corazón, venimos a ser hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12, usted puede leer eso. Así que, mi amigo, usted tiene la oportunidad de aceptar a Jesucristo. Usted tiene la oportunidad de salvarse si tan solo hace estas 4 cosas. Reconoce que ha pecado y lo confiesa ante el Señor. Si usted tan solo se arrepiente de sus pecados, si usted tan solo cree que Jesucristo es el único que lo puede salvar, y si usted lo recibe en su corazón y lo acepta como suficiente y único Salvador. Si usted hace estas 4 cosas, entonces usted será salvo. En esta tarde o en esta mañana, quiero terminar con una oración. Señor Jesucristo, le pido por favor que nos ayude. Ayude a la iglesia. Ayude a los cristianos a seguir predicando el Evangelio. Ayude a la iglesia. Ayude a los cristianos a continuar, Señor, con la responsabilidad y con la obligación y la carga que usted ha puesto sobre nosotros de predicar el Evangelio. Señor, le pido por favor que nos ayude, que el Evangelio siga siendo predicado, que el Evangelio siga adelante, que el Evangelio vaya todavía avanzando, que el Evangelio, Señor, se siga escuchando. La esperanza del pecador es la predicación del Evangelio, de que Jesucristo salva, de que Jesucristo es el único que lo puede salvar. Señor Jesús, le pido por los cristianos, le pido por la iglesia, que siga manteniendo esa visión, que mantenga, Señor, ese celo, ese deseo, ese propósito por el cual estamos aquí, de predicar el Evangelio. Que el Evangelio siga siendo predicado, que el Evangelio se siga escuchando, que las almas sigan escuchando la esperanza de salvación, que las almas se sigan dando cuenta que han pecado en contra suya, pero que hay oportunidad de salvación en Jesucristo, y que si arrepentidos abren su corazón y le aceptan como Salvador, entonces hay oportunidad de salvación y ellos pueden salvarse. Señor Jesucristo, no sé si estamos en los últimos tiempos. No sé si esta epidemia es una señal, Señor, de tu próxima venida. No sé si nos quedan pocos días, pocas semanas, pocos meses o pocos años. No lo sé. Todos están hablando,
de una esperanza de salir de este problema. Y todos tenemos la intención de luchar, de guardarnos, de cuidarnos, de guardar nuestras vidas para continuar en este mundo. Pero ignoramos tus planes, ignoramos tus propósitos, ignoramos tus tiempos, Señor. Y es probable que la trompeta esté por sonar. Y es probable, Señor, que tú vengas por tu iglesia. Y es probable que el evangelio se deje de predicar. Y es probable, Señor, que el tiempo en el cual la salvación está ofreciéndose gratuitamente a todos los hombres, es probable que se esté terminando. No lo sabemos. Ayúdenos, por favor, a hacer su voluntad. Y ayúdenos, Señor, a hacer lo correcto. Guárdenos y cuídenos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima.